Bueno, la extracción en fase líquida es una operación de transferencia de masa o separación de componentes donde las fases en contacto son dos fases líquidas de diferente densidad, ¿ya? Igual que todos los procesos de separación que hasta ahora hemos estudiado, tiene que haber primero una mezcla de las dos fases para que se transfiera el componente de una fase a la otra, pero en una segunda etapa tenemos que preocuparnos de lo que es la separación de fases, ¿ya? Aquí, bueno, como son dos líquidos, la separación de fases se produce porque los líquidos son de diferente densidad. Y la aplicación que ustedes conocen es en la hidrometalurgia del cobre. Cuando vamos a extraer el cobre que está presente en las soluciones de lixiviación, utilizamos un reactivo que es el reactivo orgánico, que es otra fase, también líquida, pero que tiene una densidad diferente a la solución acuosa que contiene el cobre, ¿ya? Entonces es la aplicación que de alguna manera también la vamos a incluir acá como ejemplo de cálculo en los balances de materia, ¿ya? Para los procesos de separación. Aquí puse un ejemplo de extracción de yodo. Tenemos dos fases líquidas, ¿ya? Este es un sistema acuoso que contiene yodo molecular, pero también contiene el ion yoduro, ¿ya? Este otro sistema acuoso es un reactivo orgánico, el cloruro de metilo, que tiene la propiedad, siempre recuerden que hay una propiedad que uno explota para poder realizar la separación. La propiedad del cloruro de metilo es que disuelve el yodo, no así el yoduro. Entonces, a través de un proceso de extracción por solvente, podemos separar el yodo del yoduro, ¿ya? La parte de separación de yodo. Solución acuosa, solución orgánica tienen diferente densidad. Por lo tanto, una vez que realizamos la mezcla, podemos separar, ¿cierto?, ambas fases líquidas, ¿ya? Esto es lo mismo que lo hace en la industria, en otros equipos, pero lo que hacemos es esto. Mezclamos la fase acuosa con la fase orgánica. Aquí, si esto quisiéramos hacerlo en el laboratorio, estaríamos trabajando en un embudo de decantación para después poder separar las fases, ¿ya? Mezclamos entonces el acuoso y el orgánico. Recuerden que el orgánico es cloruro de metilo, que es el reactivo que se usa para extraer el yodo. Luego viene la etapa de agitación. Esto en el caso del cobre equivale a qué equipo. Estamos aquí agitándolo. Hay un equipo, ¿cierto?, en el cual se realiza esta operación. El mezclador, ¿cierto? Y el mezclador que tiene una sección de mezcla, o donde se agita, digamos, el cobre con el acuoso, con el orgánico, y hay otra sección que es el decantador, para separar las fases, ¿ya? Aquí estamos haciendo lo mismo. En el embudo de decantación estamos agitando las dos mezclas para que se pueda producir la transferencia del yodo desde el acuoso al orgánico. Cada cierto tiempo, para este ejemplo, hay que levantar la tapa porque se generan gases. Se genera gases, empiezan a acumular presión en el interior del balón, así que tienen que estar destapando, ¿cierto?, el balón y seguir agitando, ¿ya?, el embudo. Bueno, aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? El yodo se transfiere desde el acuoso hacia el cloruro de metilo, el orgánico, ¿ya? Luego acá viene la etapa de separación de fases. En los cálculos vamos a ver que tenemos mezcla y separación de fases. Todo eso es una etapa de trabajo, ¿ya? En la separación de fases ustedes dejan el sistema quieto y por diferencia de densidad se empiezan a separar la fase orgánica de la fase acuosa. La que queda en la parte inferior, en este caso en particular, es el orgánico, porque el orgánico tiene mayor densidad que el acuoso, en este caso en particular, ¿ya? No siempre es así. La mayor parte de las veces el orgánico es más liviano y queda en la parte superior, ¿ya? En este caso, el cloruro de metilo, que ha disuelto el yodo, es el que está aquí en la parte inferior del embudo de decantación. Entonces a esto hay que darle el tiempo suficiente para que se separen las fases y poder retirar. Abrimos aquí la válvula y retiramos la fase orgánica que contiene el yodo, ¿ya? Aquí estamos haciendo la separación de fase, estamos retirando el orgánico que ha disuelto el yodo, que es lo que queda acá en este matraz. Bueno, y en el interior del embudo queda la fase acuosa. Esto es lo que ustedes conocen en el cobre, ¿ya? En el cobre se usa un reactivo orgánico que en realidad es una mezcla de extractante y de diluyente, ¿ya?
y el acuoso para el caso del cobre sería el PLS, que es la solución que viene de lixiviación. Es lo mismo aquí con otro ejemplo. Ahora, lo que interesa es que todos los procesos que vimos, la mezcla y la separación de fase, todo eso se integra y se conoce como una etapa de trabajo. La primera parte en todas las operaciones de separación, ¿cierto? La primera parte que estudiábamos era todo lo relacionado con el equilibrio de fases. Aquí también vamos a ver lo que es el equilibrio de fase para extracción en fase líquida, pero para entender bien el concepto, para esta operación en particular, porque ustedes ya saben lo que es un equilibrio dinámico, ¿cierto? Para esta operación en particular tengo yo acá un sistema en el cual se explica cómo se pueden obtener datos de equilibrio, ¿ya? En el caso del cobre, el sistema que se usa es como de este tipo, para obtener las isotermas de extracción. Se realizan mezclas de orgánico con acuoso. Ustedes ven acá que el orgánico, ¿cierto?, es más liviano, en este caso en particular, queda sobre el acuoso, ¿ya? El acuoso sería la solución acuosa que contiene el cobre, que es lo que viene de la pila de lixiviación y que se conoce como el PLS. Ese sería el acuoso, ¿ya? El orgánico es una mezcla de extractante y diluyente. ¿Cuál es el objetivo del diluyente? A ver ustedes, los que han hecho práctica por ahí en las plantas de cobre, ¿cuál es el objetivo del diluyente cuando yo lo mezclo con un extractante orgánico? Porque el diluyente no participa para nada en la extracción de cobre, ¿ya? El diluyente lo que pretende es disminuir la viscosidad del reactivo orgánico para bajar los costos de bombeo y para facilitar el transporte, ¿ya? Porque la viscosidad es muy alta. Y además también se disminuye el gasto volumétrico de reactivo orgánico, que es un reactivo muy caro. Es uno de los mayores costos del proceso. Aun cuando se está recirculando el orgánico, siempre hay que estar agregando, adicionando extractante fresco al sistema para compensar las pérdidas, los arrastres, las pérdidas de las propiedades del orgánico, etc. ¿Ya? Entonces, aquí mezclamos en una cierta proporción. La proporción que se usa es la proporción que utilizamos en la planta. Por ejemplo, un volumen de acuoso por un volumen de orgánico, ¿ya? Pero esto lo podemos realizar en diferentes proporciones para analizar las operaciones y para después ver porcentajes de extracción que se produce utilizando diferentes proporciones de orgánico acuoso. Aquí hay un paño termostático. Esto puede ser agua que está a una cierta temperatura, por ejemplo 30 grados, 25 grados, la temperatura a la cual se supone que va a ocurrir el proceso de extracción. Y el agua a temperatura constante se recircula a través de una chaqueta que está ubicada aquí alrededor del reactor o el equipo que contiene la mezcla orgánico-acuoso. La idea es mantener constante la temperatura de trabajo. O sea, estos datos de equilibrio son válidos a una cierta temperatura. Si yo cambio la temperatura, se desplazan las isotermas de extracción. Por eso se conocen como isotermas, porque son datos que han sido obtenidos a una temperatura constante. ¿Qué es lo que hacemos? Acá tenemos un agitador, mezclamos a una cierta velocidad de agitación acá, mezclamos estas dos fases. Al mezclar va a ocurrir la transferencia de cobre, en este caso desde el acuoso al orgánico. Y esto se deja un tiempo suficientemente grande para que se alcance la condición de equilibrio, o sea, hasta que ya la concentración de cobre en el orgánico y en el acuoso se mantenga constante, ¿ya? Esto es un tiempo, a veces uno lo deja todo un día, depende, u horas, ¿ya? Una vez que se produce la transferencia, se detiene el agitador, que es lo que hacemos acá. Dejamos el tiempo también suficiente para que se separen adecuadamente las fases. Sacamos el acuoso, se mide la concentración de cobre en el acuoso y se mide la concentración de cobre en el orgánico, ¿ya? Y ese es un punto. Voy a mover esto porque quiero rayar acá la ventana. Eso es un punto en, por ejemplo, una gráfica para representar datos de equilibrio en el cobre. En el eje de las abscisas tenemos los gramos de cobre
por litro de solución en el acuoso. En el eje de las ordenadas vamos a tener los gramos de cobre por litro de solución en el orgánico. ¿Ya? Entonces lo que hemos sacado aquí es un punto para la isoterma de extracción. La temperatura es constante. ¿Cuál sería la forma? Bueno, y este punto indica que el cobre que estaba originalmente presente solamente en el acuoso se distribuyó entre el acuoso y el orgánico. Y esa es la concentración que aparece aquí en el diagrama. ¿Cuál sería la forma de obtener otro punto? ¿Qué tendría que modificar? La razón orgánico-acuoso normalmente se mantiene constante, porque tú estás tratando de representar las condiciones que vamos a tener en la planta. ¿Ya? Entonces esta isoterma es válida a una cierta razón acuoso orgánico. ¿Ya? ¿Qué es lo que tengo que modificar? La velocidad de agitación también, la mantengo constante. ¿Ya? O sea, todas las condiciones, la temperatura es constante. Lo que tendría que cambiar para modificar el equilibrio es la concentración de cobre aquí en la cosa. ¿Ya? Si yo aumento la concentración de cobre, debería esperar, ¿cierto?, que tenga mayores concentraciones finales en el acuoso y en el orgánico. O sea, se va a producir algo como esto. Si la disminuyo, algo así. De esta forma voy a generar un conjunto de datos que son la isoterma de extracción. ¿Ya? Esta es la forma de obtener los datos. Si yo cambié la temperatura, esta isoterma se va a desplazar. O sea, podría ser lo que dice, por ejemplo, la llanera, cambiar la razón orgánico-acuoso, o puedo cambiar la temperatura para diferentes concentraciones iniciales de cobre aquí en el acuoso, y voy a tener la misma forma, pero esta isoterma con la misma forma se va a desplazar. ¿Ya? Eso es lo que tengo que estar siempre controlando. Ahora, esta misma isoterma de extracción se puede determinar para la operación de reextracción. En la reextracción ustedes saben que ahora es el orgánico el que entrega el cobre, pero a una solución que viene de la nave de electroobtención. ¿Ya? Entonces, en este caso se pone en contacto el orgánico que contiene cobre, que se lo sacó al PLS, se va a poner en contacto con el acuoso, que es el electrolito pobre que viene de la nave de electroobtención. ¿Cuál es la diferencia entre el electrolito y el PLS? Es el pH de la solución. El electrolito es una solución altamente ácida, a diferencia del PLS, mucho más ácida. Entonces se invierte la reacción y el cobre se transfiere desde el orgánico hacia el acuoso. Pero la forma de trabajar es exactamente la misma, ¿ya? Para obtener una isoterma, que en este caso sería la isoterma de reextracción. ¿Ya? Esta es la primera etapa, que es la parte de la obtención de los datos de equilibrio. Bueno, y ahí ustedes tienen la gráfica en la cual en el eje de las abscisas se ha representado la concentración de cobre en el acuoso, gramos por litro. En el eje de las ordenadas, la concentración de cobre en el orgánico, gramos por litro. Y esta gráfica ha sido obtenida para una cierta relación orgánico-acuoso. Estos son datos para el cobre, como lo puse como un ejemplo en la obtención de datos de equilibrio. Ahora, fíjense bien que acá, para tener nosotros esta representación en un diagrama rectangular, hemos hecho algunas suposiciones que están implícitas. Ustedes saben que la separación de fases no es perfecta, ¿ya? Y es probable que el orgánico arrastre algo de acuoso. Entonces la fase orgánica podría tener el tercer componente, que para nosotros va a ser, por ejemplo, el agua, ¿ya? Y a la vez el acuoso podría arrastrar algo del orgánico. Entonces acá el acuoso a lo mejor no es un sistema de dos componentes, ¿no? Que estoy pensando en cobre, agua, y aquí estoy pensando orgánico y el cobre. Pero podría ser que tengamos nosotros un sistema que tiene más de dos componentes, por ejemplo, tres componentes. Y ahí la representación del equilibrio ya se nos complica, ¿ya? O tenemos que cambiar las coordenadas. Aquí estoy pensando solamente cobre en acuoso y cobre en orgánico. Ahora, de acuerdo a lo que ustedes saben, si ustedes quisieran determinar el número de etapas para el proceso de extracción por solvente en el caso del cobre, ¿qué es lo que tendríamos que agregarle a esta gráfica? Vamos a hacerlo incluso al tiro, con todo lo que ya saben. ¿Va?
la línea de operación. Tendríamos que agregarle la línea de operación. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, a ver acá, a ver si podemos hacer el balance de materia. Tendríamos que agregar la línea de operación. Vamos a considerar un sistema de extracción a contracorriente. Aquí yo no sé, por ejemplo, cuántas etapas requiere. Una de las primeras cosas que tengo que definir es qué tipo de flujo voy a usar. Si voy a usar flujo cruzado, si voy a usar flujo a contracorriente, etc. ¿Ya? Las plantas de extracción por solvente partieron trabajando a contracorriente. Actualmente hay una serie de combinaciones, han ido modificando los circuitos NSX porque han ido cambiando los minerales. O sea, han bajado las leyes, ¿cierto? Entonces los desafíos son distintos. Las eficiencias de los procesos han variado mucho, han sido afectadas, por lo tanto se han ido buscando nuevas alternativas o nuevas configuraciones para los circuitos de extracción por solvente. Ahora yo voy a pensar en un flujo a contracorriente, que es lo que al comienzo se tenía. ¿Profe? ¿Sí? ¿Pero dónde ingresa contracorriente? ¿En qué equipo? En los mezcladores decantadores. ¿Sí? Aquí, cada una de estas etapas, cuando yo digo número de etapas, ¿a qué me refiero con una etapa? Una etapa es un equipo en el cual en una parte tú tienes, aquí voy a poner, tú tienes la mezcla entre el orgánico y el acuoso, entra normalmente por la parte inferior, se mezclan acá, y luego esa mezcla pasa a un separador de fase para separar el acuoso del orgánico. Todo esto es una etapa. El mezclador decantador constituye una etapa de extracción. Son unidades físicas independientes, una de otra, separadas. Esas son las etapas. ¿Ya? Ahora, si yo hablo de un flujo a contracorriente, significa que la solución acuosa, que es el PLS, y el orgánico se alimentan en extremos distintos. O sea, por ejemplo, si tuviéramos tres etapas, el orgánico descargado, este es orgánico descargado sin cobre, se alimenta a la tercera etapa. Y el acuoso, el PLS que viene de la pila, se alimenta a la primera etapa, al primer conjunto mezclador decantador. ¿Ya? Eso significa a contracorriente. Aquí este orgánico va a ir avanzando a lo largo de las etapas para salir finalmente acá del sistema como un orgánico cargado con cobre. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que voy a sacar? El PLS, una vez que entregó el cobre, se constituye en una solución acuosa conocida como, ¿cómo se conoce? También lo sabe usted, el refino. Este es el refino, ¿ya? Este es el refino. Voy a poner refino. Entre paréntesis refino. Es acuoso, pero una solución pobre en cobre que normalmente se envía a las pilas de lixiviación porque tiene todavía un cierto nivel de acidez y se puede utilizar también para lixiviar el mineral de cobre. ¿Ya? Este normalmente va a las pilas. Y esta es la solución cargada en cobre que viene de las pilas de lixiviación. Esto ustedes lo han hecho, ¿ya? Para absorción y para destilación, muchas etapas. Ahora, en el caso de destilación, esas etapas, que son los platos, están integrados dentro de una misma unidad física, dentro de una misma columna. Ahí están las etapas, ¿ya? O los platos. Pero en este caso en particular, cada etapa es una unidad física independiente. Esa es la diferencia. Pero el trabajo, el cálculo es el mismo, ¿ya? Vamos a hacer el balance de masa para obtener lo que ustedes me están proponiendo, que es la línea de operación, ¿ya? En el balance de masa, para que ustedes se fijen, no tienen que amarrarse con unidades de concentración, depende de la que se usen. En este caso en particular, si ustedes van a cualquier planta hidrometalúrgica, se van a encontrar con que la concentración de cobre en el PLS o en el orgánico se expresa en gramos por litro, ¿ya? La concentración se expresa así, gramos por litro. Por lo tanto, si la concentración se expresa en gramos de cobre por litro de solución, trabajamos con flujos ¿de qué tipo? Flujos gramos por litro, flujos volumétricos, flujos volumétricos. Tantos metros cúbicos, porque ahí cuando uno hace las conversiones de las unidades, tantos metros cúbicos, por ejemplo, por hora, ¿ya? Trabaja uno con flujos volumétricos.
Entonces, un balance de masa, fíjense bien que es tan simple como decir que lo que entra de cobre al sistema es igual que lo que sale. ¿Dónde entra cobre al sistema? Entra en el PLS. Podría entrar en el orgánico descargado. ¿Por qué? Recuerden que este es un orgánico que está recirculando en la planta. Entonces podría tener una cierta concentración de cobre, ¿ya? El refino también podría tener una cierta concentración de cobre, y de hecho la tiene porque no se entrega todo el cobre. El PLS, lo voy a poner acá F para referirnos a alimentación, también tiene una concentración de cobre, y el orgánico cargado también, ¿ya? Esta concentración voy a suponer que está expresada en gramos por litro, para que haya coherencia en el balance. Por lo tanto, en la entrada tendríamos cobre en el PLS, y ahí tendríamos que tener el flujo, voy a poner flujo de acuoso, por la concentración de cobre en la entrada. En este caso, se asume que los flujos no cambian mucho, o sea que las concentraciones son marginales, que los flujos de solución referidos a caudales volumétricos son tan altos que el hecho de que el PLS entregue el cobre no afecta mayormente el flujo volumétrico de acuoso, que es el refino, que se va a la pila. ¿Ya? Se mantiene más o menos constante, muy poco lo que cambia. Entonces las plantas hidrometalúrgicas se mantienen como A, flujo acuoso. Flujo volumétrico, por ejemplo, tantos litros hora, o tantos metros cúbicos por hora. Y esto es gramos por metro cúbico, gramos por litro. Entonces acá voy a obtener la concentración o el flujo de cobre expresado en gramos por unidad de tiempo, masa por unidad de tiempo, finalmente. Además está entrando cobre, supuestamente en el orgánico en general, voy a poner como O, también asumiendo que el flujo volumétrico de orgánico no cambia mucho a lo largo del sistema, por la concentración del orgánico descargado. Sale en el refino, que es acuoso, básicamente el refino es acuoso, concentración del refino, y sale en el orgánico con una concentración I sub C. ¿Ya? Entonces acá tendríamos orgánico, factor de I sub C menos I sub D, y en el lado derecho, acuoso, al lado izquierdo me va a quedar XF menos XR. Finalmente, fíjense bien acá, me está apareciendo lo que se conoce como una pendiente de línea de operación, un delta I partido por un delta X, donde las concentraciones del orgánico y del acuoso están expresadas en gramos por litro. ¿Ya? Por lo tanto, me va a quedar acuoso partido por orgánico, va a ser igual a I sub C menos I sub D partido por XF menos XR. Y esa es la línea de operación. ¿Ya? En una planta de extracción por solvente, esta línea de operación representa un balance de materia global en la planta, considerando las corrientes de entrada y salida. Si lo representamos, acá en el eje de las abscisas teníamos la concentración de cobre en el acuoso, en el eje de las ordenadas la concentración de cobre en el orgánico. Por lo tanto, en este caso la línea de operación debería estar ubicada sobre o bajo la curva de equilibrio para extracción desde el acuoso al orgánico, sobre o bajo la curva de equilibrio. Transferencia de cobre es del acuoso al orgánico. Del acuoso al orgánico. Bajo. Cuando es del orgánico al acuoso, reextracción debería estar ubicada sobre la curva de equilibrio. ¿Ya? Recuerden cuando teníamos absorción de gases, absorción, transferencia desde el gas hacia el líquido. Aquí estaba la concentración de gas, concentración de líquido, que estaba sobre la curva de equilibrio. Desorción, desde el líquido al gas, la línea de operación estaba bajo la curva de equilibrio, que es lo mismo. ¿Ya? En este caso, para el acuoso, la concentración disminuye desde XF, que es la concentración de alimentación, hasta, este puntito sería, por ejemplo, XF, y este puntito sería XR.
concentración de la alimentación, concentración del refino. Para el orgánico, la concentración es más alta a la salida, cuando sale como orgánico cargado, que sería IC. Y en la entrada, la concentración más baja sería ID. Y esa es la línea de operación que tiene pendiente igual al flujo volumétrico de acuoso partido por el flujo volumétrico de orgánico. Tienen los datos de equilibrio, la línea de operación, y con esto pueden determinar el número de etapas. ¿Ya? Ahora, ¿para qué se usa esto? Las isotermas de extracción se están chequeando cada cierto tiempo en las plantas hidrometalúrgicas, porque como cambia la mineralogía del mineral que está ingresando a la planta, cambia las condiciones. Es posible que esta curva se vaya desplazando, y por eso que las eficiencias del proceso también están siendo afectadas en el tiempo. ¿Ya? Esta es la forma en que se trabaja para el caso del cobre. ¿Alguna pregunta? Era para mostrar que con lo que ustedes ya saben, ya pueden ir eso aplicando a las diferentes operaciones o diferentes situaciones. Ahora no se tienen que estructurar con una forma de expresar las concentraciones y los flujos. Acá ustedes vieron, trabajamos con flujos volumétricos y con la concentración expresada en gramos de cobre por litro de solución. Lo que interesa es esto, que si yo esto es, lo expreso en gramos por litro, este tiene que ser flujo volumétrico. Que si esto es fracción en peso, esto es flujo másico. Que si esto es fracción molar, esto debería ser flujo molar. O sea, depende de la forma en que expreso la unidad de concentración, es la forma que tendría acá el flujo total de las circulaciones que se están produciendo a través del sistema. Bueno, en general los equipos para otro tipo de industrias, en el caso del cobre se usan los mezcladores decantadores, pero para otro tipo de industrias son similares a lo que ustedes han visto en absorción y en destilación. Pueden usarse columnas de relleno. ¿Ya? Ahí tienen materiales de relleno. Tengo en este caso el líquido liviano que circula hacia arriba. El líquido pesado va a favor de la gravedad porque me gasta más energía mecánica. Entonces por eso que lo tiro a favor de la gravedad, ya que tiene más densidad. Y en este caso, en particular, hay un líquido que ha sido dividido, que es el líquido liviano, ha sido atomizado. Entonces esa es la fase dispersa. El líquido liviano ha sido atomizado en pequeñas gotitas y la fase continua es el líquido pesado. Pero aquí arriba, donde se está produciendo la separación de ambos líquidos, una vez que se ha desarrollado la transferencia a lo largo de la columna, aquí arriba se produce como una banda, un filtro, a través del cual va subiendo el líquido liviano y a través del cual va bajando el líquido pesado. O sea, aquí se produce lo que se conoce como la separación de fases. Puede ser de dos tipos. El líquido liviano es el que ha sido dispersado y en este caso es el líquido pesado el que ha sido dispersado. ¿Cómo se conoce cuál es la fase dispersa? Por la válvula. ¿Ya? La válvula siempre va a estar ubicada en la zona, esta válvula, en la zona donde ustedes están retirando la fase que se ha dividido en un área superficial más alta. ¿Por qué? ¿Cuál sería el objetivo de esta válvula acá? Por ejemplo, acá el líquido liviano es el que se dividió en la fase dispersa y el líquido pesado en la fase continua. Por lo tanto, si el líquido liviano en la fase dispersa, aquí está ubicada la válvula. ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen ustedes? ¿Para qué no quiere esa válvula? Para separar las fases. Para ayudar a la separación de fases, porque puede ser que este líquido que ha sido dividido en pequeñas gotitas vaya arrastrando algo de la segunda fase, en este caso es el líquido pesado. Entonces cualquier arrastre que se produzca es eliminado a través de esta válvula. ¿Ya? Arrastre de la segunda fase. La segunda fase en este caso sería el líquido pesado. ¿Ya? Es como que si acuoso arrastrara orgánico, por decirlo. ¿Ya? Y acá en este segundo equipo, el líquido pesado, que es el que va a favor de la gravedad, es el que ha sido atomizado en la fase dispersa, y ahí estaría ubicada la válvula para ayudar a la separación de fase, ¿ya? Para evitar los arrastres. Bueno, y acá lo que ustedes ya conocen en una columna de destilación,
es una columna de extracción en fase líquida, pero donde las etapas o platos han sido integrados dentro de un mismo equipo. ¿Ya? Este es un separador centrífugo en el cual la fuerza que se utiliza para separar ambos líquidos es la fuerza centrífuga. Entra acá un líquido ligero, un líquido pesado, son sometidos a la acción de la fuerza centrífuga. Esa fuerza es la que entrega el tiempo de contacto necesario para que ocurra la transferencia de una fase a la otra. Y luego se separan las dos fases hacia el interior del equipo. Bueno, llegamos al punto en el cual, acá tienen que estar atentos, la representación de datos de equilibrio para sistemas ternarios, que son sistemas en los cuales una vez que se desarrolla la separación de fases, vamos a tener muchos arrastres. O sea, algo de acuoso se arrastra en la fase orgánica y algo de orgánico se arrastra en la fase acuosa. Por lo tanto, ambas fases normalmente, sobre todo en industrias como la industria alimenticia, tienen tres componentes. ¿Ya? La forma de representar los datos en un diagrama triangular, vamos a recordar acá, es la siguiente. Los vértices representan 100%. Por ejemplo, si este es el componente A, este vértice representa 100% de A. Este vértice representa 100% de C. Y este vértice 100% de B. ¿Ya? La base opuesta representa el 0%. Por ejemplo, acá tiene 0% de A, 100% de A. 0% de C, 100% de C, 0% de B y 100% de B. Esto, las líneas paralelas al 0% de B indican en este caso un 20% de B, esta un 40, 60, 80, 100% de B. Para C tenemos 0, 20, 40, 60, 80, 100. Y para A, 0, 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces, por ejemplo, acá en este punto, el punto M, ¿ya? En el punto M tenemos 40% de C, hacia arriba, y tenemos aproximadamente 40% de B, y el 20% restante se refiere al componente A. Pero ustedes ubicando dos componentes ya el tercero se saca, se asume solo. O sea, con dos componentes ya tendrían representado el punto. Obviamente el más fácil siempre es el componente C, porque hacia arriba es más fácil de leer que hacia el lado, porque tienen que ir trazando rectas paralelas. Lo mismo que han aprendido en balance de energía, la regla de las mezclas. F es una mezcla que está formada por D y por E. La masa de F es la masa de E más la masa de D. ¿Ya? Lo vamos a repasar rápidamente. La masa de F es la masa de D más la masa de E. ¿Y qué otra cosa aplican? Que la masa de D es proporcional a la masa de E, como la masa de D es proporcional a la masa de E, como el segmento EF es proporcional al segmento DF. ¿Ya? Eso es para recordar un poco lo que pueden aplicar. Ahora, es la alternativa, porque alguien puede hacer los balances de masa simplemente leyendo las composiciones. ¿Ya? Pero esta es la alternativa, se puede aplicar la regla de la palanca para la mezcla F, que está conformada por D y E. ¿Alguna pregunta? Esto les insisto porque los sistemas que vamos a ver ahora son sistemas que normalmente tienen tres componentes. Hay formas de representar el equilibrio de fase para tres componentes en coordenadas rectangulares. Yo les mencioné al comienzo las coordenadas de Janicki, que son rectangulares y que se utilizan para representar sistemas ternarios. Ahora, yo no lo recomiendo mucho porque normalmente al utilizar esas coordenadas tenemos problemas de escala. Entonces es mucho más práctico trabajar con diagramas, coordenadas triangulares. ¿Ya?
Y ustedes lo van a ver si utilizan las coordenadas de Janicki, y utilizan, por ejemplo, un Excel para hacer la gráfica, van a ver que hay un montón de puntos que quedan como acumulados aquí y los otros por arriba, por un problema de escala. Quedan todos como en el cero, porque el programa obviamente no va a discriminar entre un valor muy pequeño y un valor muy alto, o sea, no hay ninguna escala que sea muy práctica para ello. ¿Ya? Eso se puede obviar si ustedes trabajan con diagramas con coordenadas triangulares. Profe, ¿Sí? no entendí mucho cómo se leía, ¿lo puedo explicar de nuevo? Claro, ¿El punto ¿el M? punto? Sí, que ¿El como punto que- M? Claro. Acá, por ejemplo, si usted tiene un punto, bueno, ahí está medio corrido, pero sería ese. ¿Ya? ¿Cuánto tiene de C? Tú tienes que considerar que el extremo opuesto al vértice C te representa el 0%. ¿Ya? 0% de C. Después viene 20, y después viene 40. Entonces este punto tiene 40% de C. Si quiero leer cuánto tiene de A, tengo que considerar que el extremo opuesto a A, que es esta base del triángulo, te representa 0% de A. 0 de A, por lo tanto, aquí tendría 20% de A. Y por diferencia ya sacas el tercer componente. Es mucho más práctico siempre para representar los puntos, primero representar C y después cualquiera de los otros dos componentes, porque es más fácil leer hacia arriba. En cambio, tanto el componente A como el componente B los tienes que tú leer trazando aquí rectas que son paralelas a estas bases que son las diagonales. ¿Ya? Es más fácil leer C y cualquiera de los otros dos componentes de este caso. Claro, aquí para el caso de B, tú tienes que el extremo opuesto al vértice B, que sería este, que representa 0% de B. Tienes 0, 20, 40. 40 de B. Es la forma de representar los datos de equilibrio. Ahora, para tres componentes, los datos de equilibrio pueden tener representaciones como las que están aquí, ¿ya? Condiciones de equilibrio. Hay zonas, como la zona superior a esta curva, aquí, donde no van a tener nada. Si no hay ninguna línea acá, significa que todos estos puntos corresponden a región homogénea. ¿Eso qué significa? Que en esa zona no es posible formar dos fases. Si yo mezclo los tres componentes A, B y C, si yo los mezclo y la concentración de esa mezcla queda en cualquier punto de esta región homogénea, significa que en esa región yo no puedo formar dos fases. O sea, simplemente los líquidos, los tres componentes se mezclan completamente. ¿Ya? Eso significa región homogénea. Pensemos, por ejemplo, que A es agua, como un ejemplo. ¿Ya? Que B es un solvente orgánico y que C es un soluto. Entonces, este soluto está originalmente presente en una mezcla con agua y yo lo quiero separar. Para eso lo mezclo con un solvente orgánico. El solvente orgánico se supone que puede disolver preferentemente el soluto C, ¿ya? Que pasa a formar parte de la fase, en este caso de la fase orgánica. Una vez que se produce la mezcla, se va a producir después la separación de fases y el soluto C se va a distribuir entre el orgánico y el acuoso. ¿Ya? Si yo la mezcla de A, B y C la realizo en proporciones que están ubicadas sobre la curva, ahí significa que no voy a poder lograr nada, porque ahí no se pueden formar dos fases. ¿Ya? Se mezcla todo. ¿Dónde se pueden formar dos fases? En toda la región que está acá demarcada o que está separada del resto de la zona triangular por esta curva que es la curva DNPL. ¿Ya? En toda esta región, que es la región heterogénea, es posible que yo pueda formar dos fases. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mezcla que está formada aquí, o está identificada por el punto M,
que se hizo de acuerdo a ciertas proporciones de A, B y C, y que justo esa mezcla cae en la región heterogénea. ¿Ya? Significa que en esta región, esa mezcla M, yo la puedo separar en dos fases. Una vez que se realiza la separación de fase, esa mezcla M se va a dividir en una fase L y una fase M. ¿Ya? Esas son las dos fases que yo puedo obtener a partir de M. Cualquier punto que está en el interior de esta región, de esta curva, indica una mezcla heterogénea. ¿Qué significa? Que si ustedes la dejan decantar, se va a separar en dos fases. No hay una mezcla perfecta, se separa en dos fases. ¿Ya? Dos fases que tienen esta concentración. Estas rectas que indican cómo una mezcla se separa en dos fases con estas concentraciones que están aquí definidas, se conocen como rectas de reparto. ¿Ya? Esta curva, que es la que separa la región heterogénea, que es la región donde se forman dos fases, de la región homogénea, se llama curva binodal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una mezcla acá, esa mezcla se va a separar en dos fases. Y voy avanzando así en la región hasta que va a llegar un momento en el cual la mezcla que estoy generando ya va a tender a confundirse en una sola. Y desaparece la región heterogénea y tengo solamente una solución que es una solución homogénea. O sea, ya cuando llego al punto P, el punto P, desaparece la región heterogénea y eso tú lo puedes ver en el laboratorio. O sea, por ejemplo, en el laboratorio, ¿cómo lo haría yo? Parto acá, trabajando con una solución que tiene esta composición, una mezcla. Entonces yo la preparo la mezcla, la agito y la dejo ahí. Ustedes van a ver que se forman dos fases. Y empiezas a variar la concentración de esa mezcla y siempre trabajando acá. Entonces va a llegar un momento en el cual estás trabajando con tal concentración que ya la separación, o sea, las mezclas es muy pequeña, prácticamente la fase es homogénea, hasta que va a llegar un momento en el cual ustedes van a ver que se confunden y no es posible que tengan dos mezclas. Está todo como un líquido homogéneo, una sola fase, ¿ya? Cuando desaparece esta región, que es la región heterogénea. Eso uno lo puede hacer en el laboratorio. Pero esa es la característica de los sistemas, o sea, eso depende de cada sistema. Hay sistemas que pueden formar por aquí una región heterogénea también y por aquí otra. Otros pueden formar una sola región heterogénea, o sea, ustedes pueden ver equilibrios de fase en el cual hay cosas de este tipo. O sea, tres regiones en las cuales pueden formar dos fases. Eso depende de los sistemas que estemos en particular estudiando. ¿Ya? Aquí en el curso vamos a ver sistemas que tienen una sola región heterogénea, o sea, una sola región en la cual se forman dos fases. ¿Y esas rectas de reparto vienen en mi...? En los datos de equilibrio. Vienen en los datos de equilibrio. ¿Cómo vienen en los datos de equilibrio? A lo mejor podríamos al tiro hay que aprovechar de ver porque cómo van a representar estas rectas de reparto. Acá tienen que tener, poner esta atención. Ustedes van a tener dos conjuntos de datos. Van a tener, por ejemplo, datos que corresponden a los extractos y datos que corresponden a los refinados. Los extractos son mezclas ricas en el solvente que estamos usando, por ejemplo, en el solvente orgánico, que mayoritariamente están formados por solvente orgánico, pero también tienen C, que es el soluto, y tienen A, que es el solvente acuoso. ¿Ya? Esos son los extractos. Los refinos son mezclas que están formados mayoritariamente por solvente acuoso, pero obviamente también tienen algo de C y algo de solvente orgánico. O sea, tanto los extractos como los refinados tienen A, B y C. A, B y C, expresado como porcentaje en peso. Normalmente todos los datos vamos a trabajar como porcentaje en peso, es lo más práctico. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo yo voy a representar un punto? Aquí voy a tener una serie, unas filas de datos. Voy a tomar la primera fila de datos, ¿ya? Y voy a representar este punto A, B y C para el primer extracto. Ese va a ser un punto acá. La primera fila de datos para el refino, por ejemplo, iba a ser otro punto acá. Y sí, ¿ya? Voy a ir.
Un punto para el extracto, un punto para el refino. Estamos viendo en general, pero después vamos a ver con más calma esto. ¿Ya? Un punto para el extracto y un punto para el refino. O sea, cada fila de datos, tanto para el extracto como para el refino, me va a representar los extremos de una recta de reparto. Cada fila de datos va a representar los extremos de una recta de reparto. Entonces lo que yo voy a tener finalmente es esto, todos los extremos de las rectas de reparto. Y eso me va a permitir generar la curva binodal y unir los extremos de las rectas de reparto para la representación de estas rectas. Eso es más o menos, de forma general, cómo se hace la representación de estos datos de equilibrio. Yo no puedo diseñar el proceso si no dispongo de estos datos de equilibrio. Estos han sido medidos en el laboratorio. En el laboratorio se hicieron diferentes proporciones de los componentes A, B, C para detectar cuáles son las zonas en las cuales se puede formar una región heterogénea y en cuál zona tengo solamente solución, una mezcla homogénea. Entonces, de acuerdo a esto, recién puedo diseñar un proceso de separación de fases, trabajando con los datos de equilibrio. Ya, lo que sí interesa ahora que tengan claro es esto. Este objetivo tienen que lograrlo ahora. En el extremo izquierdo inferior se representa el 100% de agua. En el extremo derecho inferior se representa el 100% del solvente orgánico. Y en el extremo superior, el vértice superior, el soluto que se distribuye entre ambas fases, entre la fase orgánica y la fase acuosa. Por ejemplo, yo puedo tener un sistema de una solución que está formada por agua y ácido acético. Y yo quiero extraer el ácido acético que forma parte de esa solución utilizando un solvente orgánico, por ejemplo el cloroformo. ¿Ya? ¿Dónde representó el ácido acético? Tengo un ácido, en el vértice C. El ácido acético es el soluto que yo quiero extraer, que yo quiero distribuir entre ambas fases. Ahí estaría el ácido acético, 100% de ácido acético. Esto sería 100% de agua. Originalmente tengo una solución que está formada solamente por agua y ácido acético. Y yo quiero extraer el ácido acético de esa solución, usando, por ejemplo, cloroformo. Este vértice es 100% cloroformo. ¿Ya? Es la representación. Eso siempre va a ser así. Agua, soluto, solvente orgánico. Es para que nos pongamos de acuerdo en la nomenclatura. Eso siempre va a ser así. Y ahora van a empezar ustedes a trabajar en los balances de masa. Vamos a utilizar esta nomenclatura. Es una nomenclatura, en el Treival hay así, todas estas, ¿ya? Pero yo elegí la más práctica, que es trabajar con simplemente flujos básicos y porcentajes en peso. ¿Ya? Vamos a trabajar de aquí en adelante, excepto para el cobre, que ya les indiqué que el cobre se trabaja siempre en gramos por litro, porque ahí la idea es mantener la nomenclatura de lo que se hace en las plantas de SX. ¿Ya? Pero para todos los otros ejemplos que veamos aquí en clase, vamos a utilizar flujos básicos y porcentajes en masa para los componentes que forman estos flujos. C va a ser el soluto, ya lo dijimos recién, soluto distribuido, por ejemplo ácido acético. En el caso de la hidrometalurgia del cobre, C sería el cobre. ¿Ya? A y B son los líquidos puros, prácticamente insolubles, se mezclan muy poco esos líquidos. A es el agua y B es el solvente extractor. B es el solvente que vamos a usar para extraer el soluto C. Y A más C es la mezcla que tenemos originalmente y que la vamos a separar por extracción. ¿Ya? Esos son los componentes A, B y C. ¿Cuáles son los flujos que vamos a manejar? Los extractos, que son los líquidos que mayoritariamente están conformados por el solvente extractor que ha disuelto el soluto C. Esos son los extractos. ¿Ya? Los refinos, que son los líquidos que contienen mayoritariamente el solvente A, que es el que contenía originalmente, disolvía a C. ¿Ya? Y el flujo de solvente, que es el solvente puro que vamos a usar para disolver el soluto C. Todo, fíjense bien acá,
flujo másico, masa por unidad de tiempo. Y las composiciones van a ser las composiciones de porcentaje en el peso, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que fijar ahora, porque es la nomenclatura que vamos a seguir usando de aquí en adelante. Ahí tenemos, para los extractos y para los refinos, X va a ser la fracción en peso de C en los líquidos pobres en solventes, son los refinados. Y el I, fracción en peso de C en los líquidos ricos en solventes, esos son los extractos, ¿ya? Eso se lo tienen que analizar ahora, para poder hacer los balances de masa. Ya. XI, entonces X la composición, fracción en peso de C para los refinos y el I fracción en peso de C para los extractos. En general, lo vimos también, una etapa de equilibrio puede ser, en cuanto que físicamente, un mezclador y un decantador. Es una etapa en la cual se realiza la mezcla de las dos fases y luego la separación de fases, ¿ya? ¿Qué es lo que ingreso a la etapa? Ingreso una solución de alimentación F, donde F está formada mayoritariamente por A y C. El soluto C, que viene disuelto originalmente en un solvente A, que puede ser un solvente acuoso. Voy a usar un disolvente de extracción S, que si es puro va a contener mayoritariamente B. Yo lo acá lo pongo en general como S porque podría llevar algo de contaminación, si viene de otra parte del proceso. Pero mayoritariamente es el solvente B. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí en la etapa? En la etapa, el soluto A, el soluto C va a ser disuelto por el solvente B. Eso va a ocurrir acá a través de la mezcla de estas dos fases y luego de la separación de fases, ¿ya? Al separar la fase, voy a tener un refino y un extracto. El extracto es mayoritariamente B más C, pero puede también llevar